Bienvenidos a todas y todos. Esto es Reflexiones al Atardecer, un dispositivo de la UNR Global para construir juntos el porvenir desde este presente que nos toca vivir. Decía Jérôme Bandé cuando comenzaba el nuevo milenio, que en realidad había una sabiduría que compartían los marineros y los pensadores, y era la sabiduría de que de nada sirve conocer que uno tiene viento a favor o de dónde viene el viento si uno no sabe a dónde va. Y todos somos parte de este mismo barco global y por eso la UNR ha generado este dispositivo para pensar el futuro que tenemos que construir. Y antes de dar paso a nuestro invitado, quería agradecer a la Red Nacional Audiovisual Universitaria que toma nuestro enlace, a Mundo U del Consejo Interuniversitario Nacional, a la Asociación Argentina de Estudios Canadienses, que también es nuestro partner, al Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro, que también forma parte de esta red, a la Fundación Progresa de Chile y fundamentalmente a nuestro enlace, que es Acequiate, provincia de Mendoza, la UNAM Multimedia de la provincia de Misiones, Abra TV de la Universidad del Centro, a Megafon de la Universidad de Lanús y a la UNSL TV de la Universidad Nacional de San Luis, así como otros canales que pertenecen a los países hermanos de América Latina. Para comenzar, quisiera que nuestro rector, el licenciado Franco Bartolacci, pudiera presentar a este invitado de lujo que tenemos hoy, el doctor Ernesto Samper. Bueno, muchas gracias, Pedro. La verdad que es un enorme placer poder iniciar este ciclo. En verdad, estamos atravesando, como todos sabemos, circunstancias muy excepcionales en el mundo entero, con consecuencias que quizás terminen diagramando un escenario desconocido, como el que estamos transitando. Entendemos, nosotros hemos hecho desde la Universidad Nacional de Rosario todos los esfuerzos posibles para poner a disposición del Estado en todos sus niveles, de la sociedad en su conjunto, las herramientas que tiene la Universidad Nacional, la Universidad Pública, para poder contribuir a atravesar esta emergencia. Pero entendemos también que ese aporte tiene que estar orientado a pensar ese mundo que viene. Pensarlo desde una universidad claramente distinta. Entendemos que si el mundo post-pandemia es un mundo diferente, claramente la universidad de ese mundo tendrá que ser otra. Y creo que una contribución importante que podemos hacer es convocar a pensadores, a intelectuales, a referentes políticos, sociales, que son voces autorizadas que nos ayudan a imaginar eso que viene el día después. Por eso, primero felicitar al área de internacionalización por este gran programa UNR Global que se inicia con este ciclo de diálogos, pero particularmente darle la bienvenida al doctor Samper. Para nosotros es realmente un orgullo como Universidad Nacional de Rosario poder establecer este diálogo, al menos a través de esta herramienta, poder imaginar ese mundo que viene con el aporte de su lucidez, con su pensamiento. La convocatoria no solo tiene que ver con aquellos lugares de relevancia institucional que usted ha ocupado desde que fue expresidente de la República de Colombia y en adelante, sino también porque entendemos que hay en su análisis, en su diagnóstico, en la proyección, elementos que a todas y a todos nos van a ayudar a poder imaginar no solo el mundo que viene, sino cómo nos preparamos para poder transitarlo y cuál es el aporte que cada una y cada uno de nosotros, desde nuestras responsabilidades institucionales, podemos hacer en ese sentido. Así que bienvenido de alguna manera a este programa UNR Global. En esa bienvenida, el abrazo de la Universidad Nacional de Rosario a una figura de reconocida trayectoria y trascendencia no solo regional, sino internacional. El placer de poder tenerlo de esta manera en nuestra casa y avancemos ya, sí, con la palabra
de nuestro primer invitado para inaugurar este ciclo UNR Global que va a convocar a grandes pensadores y pensadoras de aquí en adelante. Perfecto, entonces le damos la palabra a nuestro invitado que ya está en imagen, el doctor Ernesto Samper. Vamos a escuchar sus reflexiones por alrededor de 30 minutos y luego vamos a proceder a hacerle aquellas preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales en todos estos días y que quisiéramos compartirlas con usted. Adelante, doctor Samper, y bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Rosario por esta invitación. Alguien decía que no hay mal que por bien no venga, y realmente la ocurrencia de este aislamiento en el cual estamos muchos, no solamente latinoamericanos, sino muchas personas del mundo, lo que nos permite es estar más cerca a través de estas redes y a través de estos mecanismos sofisticados de conexión para nosotros hasta hace algunos meses. La primera palabra que se nos ocurrió cuando vivimos o comenzamos a vivir este tema de la pandemia y del virus que nos está afectando fue la palabra sorpresa. Creo que no estábamos preparados para la magnitud de esta crisis que todavía nos sigue azotando. Nos habíamos preparado para otro tipo de crisis global. Habíamos sufrido porque podría llegar por el lado del terrorismo, también por el lado de una amenaza nuclear, e inclusive estábamos hablando de la posibilidad de una crisis planetaria a nivel ambiental por el calentamiento global. Pero nunca pensamos que el flanco débil para nosotros sería el flanco de una amenaza directamente, de una amenaza de carácter biológico. Por eso, la primera reflexión que tenemos que hacer es si estábamos o no preparados para asumir una crisis planetaria de la dimensión que estamos viviendo. Y yo creo que la respuesta es no. En primer lugar, porque nos habíamos preocupado demasiado por el crecimiento económico y muy poco por los temas sociales. Nuestras principales preocupaciones tenían que ver con las cadenas logísticas, con qué pasaba en Wall Street, si subían o bajaban los bonos, a qué tasa de interés estaban prestando, con la bancarización de la globalización, pero nos habíamos olvidado de que la economía tiene que tener una cara social y que teníamos que desarrollar programas simultáneamente con el crecimiento. Y entre esos sectores sociales que abandonamos estaban sectores como el de la educación, el de la salud. Parte del problema que tenemos en este momento con la pandemia es que no estábamos preparados en los sistemas de salud para responder a esta congestión de demanda que se está viviendo en los hospitales y en los centros de salud. Habíamos venido privatizando la salud, habíamos descuidado la financiación de los hospitales y lo más grave, habíamos dejado de invertir en ciencia y tecnología. Sí estábamos invirtiendo en investigación, pero en investigación ¿en qué? En inteligencia artificial, en desarrollo militar, en cuestiones relacionadas con los servicios, con la parte de computación, pero no estábamos haciendo investigación científica. Y de hecho esta es la principal falencia que tiene América Latina, que destina menos del 0,5% de su Producto Interno Bruto a la investigación en tecnología. Entonces, la primera reflexión es, tenemos que recuperar el concepto del desarrollo social, tenemos que recuperar el concepto de la investigación científica. Luego vino el desarrollo de la pandemia, y ahí creo que la palabra que resume muy bien lo que ha pasado o lo que está pasando con el manejo de la pandemia es la palabra improvisación. Estamos improvisando alrededor de la pandemia, por supuesto. No sabíamos, nunca habíamos pensado que llegaría a estas magnitudes. Todas las normas que se han tomado, el aislamiento, la contención social, la separación de todas esas normas
todas esas políticas eran absolutamente necesarias. Uno ve amenazada a toda una población de una peste que no conoce, un enemigo invisible que no se sabe de dónde viene, para dónde va, pues lo primero que hace es guardar a todo el mundo en sus hogares, que fue lo que hicimos, a ver cómo podíamos prepararnos mejor y cómo podíamos manejar la crisis desde adentro. Pero el encerramiento tiene un límite psicosocial, pero sobre todo tiene un límite social, un límite económico. A diferencia de los países de Europa, donde es fácil a través de mecanismos formales, en mecanismos tripartitos, a los trabajadores, a las empresas y al gobierno, son una especie de pactos de productividad. En América Latina tenemos una especie de gran interrogante que es el sector informal. Más del 50% de los trabajadores de América Latina están en el sector informal. ¿Qué es el sector informal? En el sector informal están los trabajadores independientes, están el millón de pequeñas y medianas empresas, están los trabajadores de la calle, los vendedores ambulantes, los recogedores de cosecha, los campesinos que no tienen tierra. Ese gran sector informal quizás es el que más ha sufrido con el encerramiento. Entonces, en este momento, el dilema que nos están planteando de que protegemos la vida o la economía es un dilema falso, porque una manera de proteger la vida, sobre todo estos sectores más vulnerables socialmente, es precisamente el de no encerrarlos, porque son de la calle y viven de la calle. Y si los encerramos en unos sitios en los cuales les toca vivir hacinados, con muchas más personas, con más riesgos de infección, sin comida, sin trabajo, pues simple y sencillamente lo que vamos a crear es una situación explosiva en términos sociales. Entonces, lo que tenemos que distinguir aquí claramente, y podemos sacar algunas lecciones ya del manejo de la pandemia, es, primero, que tenemos que distinguir entre lo que es la atención de unos sectores de clase media y alta que necesitan condiciones para diferir el pago de sus servicios, de sus impuestos, de sus mismas hipotecas, que es lo que se está haciendo en algunos países, pero también necesitamos unos planes de contingencia social. Ahí es donde estamos fallando, que no hemos entendido que esos sectores no salen adelante por mecanismos formales. No es dándoles créditos a los bancos, ni demorándoles el pago de unas cuotas de vivienda si es que la tienen. Ellos en este momento lo que tienen es un dilema de subsistencia. Por eso llama la atención de que los mecanismos que están utilizando para identificar a esa población son exactamente los mecanismos que definimos algunos gobiernos sociales o progresistas durante los últimos años para identificar necesidades básicas insatisfechas, para tener la manera de llegar rápidamente a estas personas. Y son esos mecanismos los que se están aplicando con deficiencias en muchos casos, poderle dar, para poderle dar seguridad alimentaria a unos sectores, para poderles compensar la falta de trabajo, para poderles dar una atención mínima en sus condiciones de salud. Entonces, esa lección de que los gobiernos a preocuparse o comienzan a preocuparse después de muchos años por esos sectores que habían abandonado, esos sectores que estaban un poco ahí a la libre tratando de sobrevivir, me parece que es una lección que no debemos dejar de lado. Tenemos que mantener los programas que se están diseñando en la pandemia para apoyar esos sectores, que son los sectores más necesitados, para seguirlos apoyando y para seguirle dando condiciones de vida. Y una segunda lección, el manejo de información. Es muy importante que el manejo de la información de este tipo de crisis o de pandemias sea un manejo transparente y democrático, porque en este momento todavía no sabemos cuáles son las dimensiones del virus en muchas partes, a dónde va a llegar, a quién está afectando, cuáles son sus posibilidades de supervivencia. Por supuesto que es muy sencillo decir, no, cuando llegue la vacuna ya todos nos vamos a salvar, pero no nos podemos arriesgar a que haya una reproducción de este virus o que haya otro tipo de virus en que nosotros destinemos una parte importante a la investigación,
de este tipo de remedios que podrían prevenir nuevas pandemias, como el caso de la búsqueda de antibióticos, y sin que logremos avanzar todavía más en el diseño de unos modelos estadísticos que sean realmente predictivos. En este momento estamos volando a ciegas. El nivel de pruebas por millón de habitantes que está haciendo América Latina en este momento no pasa de 5.000 pruebas por cada millón de habitantes. Y lo que se necesitarían para hacer una predicción masiva y confiable sería más de 25.000 o 30.000 pruebas por habitantes. Entonces, lo que nos queda es trabajar simplemente con los datos objetivos. Pero hay algo más grave dentro de este capítulo del manejo de la información, y es que ha aparecido una peligrosa forma de utilización de la pandemia, que es lo que podríamos llamar la biopolítica. Es la utilización política del manejo del virus. Cuando uno ve, por ejemplo, al presidente Trump en los Estados Unidos, poniendo por delante de todas las consideraciones de los 100.000 muertos, de los 2 millones de contagiados, su propia aspiración reeleccionista. Cuando vemos una figura como el presidente Bolsonaro, que prácticamente se refiere en forma cínica a lo que está sucediendo en su propio país, cuando desestimula a los gobernadores para que tomen las medidas de aislamiento y los correctivos que estoy mencionando, o cuando ve cómo las elecciones en Bolivia se difieren para que no tengan la oportunidad de llegar las fuerzas que hoy tendrían derecho a gobernar Bolivia, o cuando se aplaza el plebiscito en Chile, que podría de alguna manera representar un cambio, se da cuenta de que parte del cobre que ha mostrado el manejo del virus es la utilización política del mismo. Y ahora sí vamos a una tercera reflexión dentro de esta serie de análisis, y es cómo vamos a salir de esto y cómo podemos salir de esto. Obviamente las salidas científicas tienen que ver con encontrar el remedio al virus. Hay una competencia sana entre redes científicas por ver cuál llega. Aquí lo que interesa es que, sin importar quién descubra primero la vacuna, de antemano se sepa que esa vacuna es de utilidad pública global. Es decir, no se puede convertir en un negocio para que se enriquezca el que la descubra, sino que de una vez, como lo hemos pedido en el Grupo de Puebla, la Organización Mundial de la Salud declare la vacuna del antivirus, la declare como utilidad pública global. Lo demás es ver cómo recuperamos el daño económico y social que ha causado el virus. En el caso de América Latina es un daño formidable. ¿Por qué? Porque en primer lugar veníamos mal. Antes del virus estábamos mal. Había venido, las cifras de crecimiento habían venido bajando. Estábamos confrontando una recesión en los Estados Unidos, una recesión en Europa. Había una guerra comercial entre China y Estados Unidos que nos estaba haciendo daño. El precio del petróleo ya había comenzado a bajar. Los precios de los artículos básicos, los bienes básicos como los cereales, la carne, bienes en los cuales se especializa América Latina, habían venido cayendo. La condición de tener un modelo extractivista de desarrollo en América Latina, lo que hicimos en la tierra, por debajo de la tierra, nos está igualmente golpeando. Entonces, no veníamos bien y no habíamos diseñado mecanismos sociales. Últimos, desde el 2014 hasta hoy, la región había venido perdiendo los pobres, aquellos pobres que habían dejado de ser pobres en los últimos 10 años, del 14 hacia atrás, habían vuelto a ser pobres alrededor de 28 millones de personas. Es decir, veníamos de para atrás. Por eso tenemos que pensar hacia adelante, que el camino que tenemos que recorrer es mucho más largo, porque veníamos más atrás de lo que debíamos estar. Primero, ¿cómo salimos de la crisis? Aquí lo que se presenta es la respuesta a una pregunta sencilla antes de hablar de mecanismos. ¿Quién va a pagar la factura? ¿Quién paga la factura de lo que tenemos que hacer hacia adelante para recuperar los 22 millones de empleos que vamos a perder en los próximos 2 años,
los sectores que quedaron en la quiebra, para poder recuperar las finanzas públicas. No lo pueden pagar las víctimas, difiriendo sus salarios o con mayores cifras de desempleo o quedando en condiciones más precarias de lo que estaban antes. Tampoco lo pueden pagar los que estaban empleados, disminuciones salariales o que les recorten las pensiones. No lo podrían pagar los gobiernos con ajustes fiscales, porque esos ajustes fiscales finalmente terminan haciéndole daño a los sectores sociales. Terminan recortando la educación, recortando la salud. Tampoco lo pueden pagar, al parecer, la cooperación internacional, que ha sido muy pobre, muy pobre. Nadie nos va a dar la mano, no nos la dio durante la crisis y tampoco nos la van a dar después de la crisis, porque cada uno estará en lo suyo, recuperando su país, recuperando sus empleos. Y nos negaron respiradores en la época de la crisis, cuando los necesitábamos como una cuestión de vida o muerte, pues lo previsible es que ya en condiciones normales tampoco la comunidad internacional vaya a ser muy generosa. Entonces, lo que tenemos que buscar, contestar esta pregunta, son mecanismos que nos permitan en el corto plazo salir hacia adelante, acabar de pasar el puente, y en el largo plazo que nos permitan llegar a un modelo alternativo de desarrollo que sea distinto del modelo que teníamos antes. ¿Cuáles son esas salidas? En primer lugar, impuestos, pero impuestos progresivos, no regresivos. No podemos volver a lo que estábamos, quitándole a los pobres quitándole impuestos a los ricos para que los pagaran los pobres. Tenemos que hacer impuestos progresivos que graven no solamente el ingreso, sino la riqueza. Ya no podemos salir adelante solamente repartiendo mejor la leche que produce la vaca. Ahora necesitamos participar en la propiedad de la vaca. Impuestos a la riqueza, a ese 10% de los ricos del mundo que tienen el 90% de los recursos. Necesitamos también subir el techo del déficit fiscal. Si hay que hacer un esfuerzo de un déficit fiscal que paguemos a largo plazo, pues tenemos que hacerlo. Ese techo que habían fijado, que se llamaba el límite fiscal, de que no podíamos pasar del 2%, eso era para recortar salud, para recortar vivienda, para recortar educación. Ahora tenemos que subir el techo y que el Banco Central, los bancos centrales emitan y le presten a los gobiernos sin intereses para que los gobiernos puedan reconstruir la economía. Si lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Estados Unidos. Señora Merkel pidió que le dieran dinero contante y sonante al Banco de Alemania, que le dieran el 20% del Producto Interno Bruto, que era lo que ella necesitaba para reconstruir la economía de Alemania. Y el señor Trump también pidió el 13% del Producto Interno Bruto y le mandaron su cheque para que pudiera invertir en la reconstrucción. Nosotros también necesitamos esos recursos. El Banco Central se meta la mano en el bolsillo para pagar lo que vale reconstruir esto. Tenemos el 5% del Producto Interno Bruto, por lo poco que nos queda en este momento. Mientras que se recupera la economía y se recuperan los precios, necesitamos conseguir el 5% restante. Y para eso tenemos que emitir el Banco Central, tenemos que hacer una moratoria de la deuda externa, nos tienen que refinanciar la deuda externa, o en casos de países que están mucho más comprometidos como Argentina, tienen que hacer una condonación de parte de esa deuda, y esa condonación o esa moratoria tiene que ser a un largo plazo el suficiente para que nos podamos recuperar, pero sobre todo tenemos que tener un nuevo modelo económico, porque el que teníamos no nos sirve. La conclusión de esta pandemia y de esta tragedia y de esta pesadilla que estamos viviendo, no puede ser que volvamos a lo mismo que teníamos antes de ella y que volvamos a caer en un modelo de desarrollo en el cual se concentran las posibilidades de crecimiento en unas pocas personas, se abandona el papel que debe jugar el Estado frente al mercado para organizarlo, para regularlo, para vigilarlo e inclusive para
nacionalizarlo en el caso en que se dé la necesidad. Tenemos que recuperarlo, un modelo de desarrollo alrededor de 3 conceptos fundamentales. El primero, el concepto de inclusión social. América Latina puede que no sea la región más pobre del mundo, es África. África necesita, frente a esta pandemia, unas ayudas extraordinarias y todas gratuitas porque no tienen otra manera de salir esos 70 países más pobres. Tenemos, pero somos la región más desigual del planeta. Las de mayores desigualdades, desigualdades de género, desigualdades entre el sector rural y el sector urbano, desigualdades dentro de las mismas empresas, desigualdades en la remuneración de los salarios. Nosotros tenemos que hacer unos grandes esfuerzos para realmente equilibrar las cargas y para romper unos mecanismos que son los que están reproduciendo la pobreza. La baja fiscalidad en América Latina, la gente no paga impuestos y los que pagan no son los que deberían pagarlo. El porcentaje de los impuestos respecto al Producto Interno Bruto no pasa del 20%, cuando en países desarrollados como Noruega, en los países nórdicos, llega al 55%. Hay que pagar impuestos, los tienen que pagar los que tienen la plata. Segundo, el tema de la educación. La educación es un factor discriminante, excluyente. Tenemos que recuperar conceptos como el de la educación pública o la educación subsidiada, que haya un acceso gratuito a la educación digital. En esta pandemia, por ejemplo, vimos la brecha digital que hay entre un hogar repartiéndose un computador para teletrabajo, para educación, para los niños, para pedir la comida, lo que es un hogar que tiene 5 o 6 dispositivos. Hay una brecha digital, tenemos que superarla también. Y finalmente, dentro de estos mecanismos reproductores de la desigualdad está ese sector informal del cual les hablaba. Segundo elemento de este modelo de desarrollo, el tema de valor. No podemos seguir viviendo solamente lo que nos da la naturaleza. Necesitamos agregarle valor a lo que tenemos. Y eso supone la reindustrialización del hemisferio. Abandonamos las industrias, abandonamos los sectores productivos, nos dedicamos a ser comerciantes. Tenemos que volver a recuperar el concepto de lo que es la producción de valor. Y eso implica la industrialización e implica algo mucho más importante aún todavía, que es la integración. Tenemos que volver a vivir, a integrarnos. Abandonamos el concepto de integración. Nunca había sido tan importante que América Latina estuviera integrada como en esta coyuntura y nunca habíamos estado tan desintegrados. Se los digo como secretario general que fui de UNASUR, pero no es la integración de los acuerdos de libre comercio. Es como el acuerdo que le proponía un cerdo a una gallina para poner un negocio de huevos con tocino, a lo cual por supuesto la gallina no quiso funcionarle porque sabía lo que le costaba al cerdo. El cerdo no quiso funcionar, que le tocaba el dar todo. Necesitamos pues una integración regional con infraestructura, con desarrollo universitario, con desarrollo de la investigación, es decir, una integración en el sentido global de la palabra. No tenemos que ir a buscar por fuera que salvarnos, que si nos salva China, que si nos salva los Estados Unidos, Europa, no, las posibilidades de salvar la economía regional están aquí adentro, más comercio entre nosotros mismos, más posibilidades de hacer empresas multinacionales, pero con nuestros propios capitales. Integración e industrialización serían los dos caminos para crear valor y agregarle valor a lo que tenemos, porque estamos exportando todo sin agregarle nada. Y el tercer concepto dentro de ese tema tendría que ver, además de la inclusión y además de la creación de valor, tenemos que crear un concepto de ciudadanía, sentirnos ciudadanos del mundo y cambiar los términos de lo que es la globalización. Y eso me lleva a una última reflexión, y es que el resultado de todo esto tiene que ser que comencemos a pensar en el futuro. El futuro nos lo anticiparon con esta crisis. El futuro no viene dentro de unos años, ya está aquí con todos sus problemas. Ya lo habían gritado los estudiantes antes de que comenzara la crisis. Los movimientos estudiantiles en Chile, en Colombia, que estaban
pidiendo, ¿qué pedían? Seguridad. ¿Y qué tipo de seguridad? Seguridad frente al futuro, seguridad en la educación, seguridad en las pensiones, seguridad en tema climático. Entonces, ese nuevo propuesta de desarrollo tiene un tercer componente que es el futuro. Temas como el de la seguridad alimentaria, el desarrollo y la investigación genética, temas como la protección ambiental, el animalismo, todos esos temas que nosotros comenzamos a recuperar encerrados, porque este encierro, si para algo nos sirvió, fue para pensar en que había otros valores que había que tener en cuenta, no solamente el valor de la unidad familiar, sino también el valor de la importancia de estar interconectados, el valor de tener la capacidad de educarnos, de la capacidad de trabajar, el valor que tienen todos esos valores que habíamos desatendido. Eso forma parte de la nueva propuesta de desarrollo. Es el concepto del futuro. Y ese concepto del futuro no se lo podemos dejar en manos de personas extrañas o aceptar que el país, el mundo vuelva a funcionar alrededor de unos polos hegemónicos. Creo que una de las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy día, y con esto ya voy redondeando, es el decaimiento y seguramente el debilitamiento de quien se suponía que era el gran protagonista global que eran los Estados Unidos. Estados Unidos han demostrado, lamentablemente con un mal presidente, que el egoísmo era la consigna fundamental de sus relaciones internacionales. Pero tampoco queremos saltar del polo hegemónico de Estados Unidos al polo hegemónico de la China o de otro gigante que nos oriente o que nos relacione. Aunque la China ha dado muestras de que podría ser una potencia más compasiva y más comprometida con los intereses de países como los de América Latina, nosotros lo que tenemos que hacer como gran conclusión es reforzar el multilateralismo. Tenemos que reforzar el sistema de Naciones Unidas para que de verdad podamos manejar esta globalización que ha sido tan ingrata con nosotros. Este juego global de perdedores y ganadores y que nosotros hemos estado del lado de los perdedores. Fortalecer un sistema multilateral apoyado por los grandes países, pero sobre todo en el cual quepamos todos, con una democracia mundial, con una ciudadanía global en la cual lo que importe no sea solamente la movilidad de las personas, la movilidad de los bienes, la movilidad de los servicios, la movilidad de los capitales, sino sobre todo las personas como protagonistas del gran desarrollo. Creo que ese sería la conclusión inevitable de esto. Y permítanme terminar con una frase de un poema que he repasado en estos días de aislamiento de Benedetti. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ernesto Samper. Realmente notable y profunda toda la reflexión que ha compartido con nosotros. Quisiera ahora, en estos minutos que nos quedan, darle en primer lugar paso a nuestro rector Franco Bartolacci para que podamos empezar en lo que nos queda de tiempo un breve diálogo con aquellas preguntas que nos hicieron llegar en las redes sociales. Bueno, gracias Pedro, la verdad que realmente un placer, un lujo la exposición del doctor Samper, y quisiera transmitir al menos una preocupación que entiendo es compartida porque apareció en buena parte de su intervención. Usted dijo claramente que asistimos a una cooperación internacional realmente pobre en el marco de esta pandemia, y que quizás cuando nos necesitábamos más integrados que nunca para poder hacer frente a esta situación, nos encontró absolutamente desintegrados. El tema de la integración regional es siempre un tema de agenda, así que a mí me gustaría, sobre todo por su experiencia, si podría profundizar un poco el análisis respecto de cómo ve el futuro de la integración regional y cuáles serían los pasos que los países de la región deberían dar para caminar hacia ese horizonte que planteaba
tan claramente su intervención, que repito, fue realmente un lujo, y es un aporte sustancial, al menos para pensar este mundo que viene. Así que muchas gracias por eso también. Gracias, rector. Pues sí, efectivamente usted lo ha dicho. Hoy día el tema de la integración es fundamental, mm, porque tenemos que volver a lo nuestro, porque mientras que en Europa el comercio intrarregional, o sea, los países entre sí, llega a ser el 60% de todo el comercio exterior de los países, en el caso de América Latina es apenas del 20%. Porque mientras que en Europa se fortalecen todas las inversiones multinacionales, aquí las empresas multilatinas, que son empresas de capitales regionales, apenas representan el 15% de las inversiones. Porque en ese comercio intrarregional, así sea pequeño, el 70% son semimanufacturas. O sea que de una nueva industrialización de la región están en esas pequeñas y medianas empresas que están comerciando entre sí porque no tienen la forma de exportar a los grandes mercados, pero sí saben cómo producir sus productos. Porque también en América Latina tenemos unas condiciones muy ventajosas para hacer integración, mientras que Europa son muchas naciones que se han agrupado como región. Nosotros somos una sola nación que estamos tratando de convertirnos en región. Hablamos la misma lengua, tenemos las mismas raíces, compartimos unos factores de identidad muy profunda y muy histórica que nos permiten sentarnos en una mesa y entendernos. Somos 32 países distintos, tenemos unas raíces comunes que nos podrían llevar a hacer un proyecto de región. Eso es lo que está planteado y lo que nos divide es la concepción misma de lo que es la integración. Que mientras que hay unos países que piensan que la integración es simplemente el libre comercio y hacer acuerdos de libre comercio para vender más o para garantizar la inversión extranjera o para garantizar la propiedad intelectual de los grandes productores del conocimiento en el mundo, hay otros que pensamos que la integración es un concepto mucho más profundo, de que tengamos unas obras de infraestructura regionales, que tengamos rollos de la cuenca de la Plata, la cuenca del Amazonas, ferrocarriles interoceánicos, que tengamos grandes vías y autopistas de acceso, tengamos un nivel de conectividad mayor, que podamos desarrollar redes científicas y tecnológicas para integrar nuestras posibilidades de conocimiento, pero sobre todo que tengamos la posibilidad de comportarnos como ciudadanos de la región, la posibilidad de circular dentro de la región como existe hoy día con el documento de identidad, la posibilidad de trabajar en cualquier país, la posibilidad de homologar los títulos profesionales en las universidades. Ese es un concepto que nosotros creemos que vale la pena de integración. Un proyecto, ni siquiera un proyecto ideológico, es un proyecto político que mira hacia el futuro. ¿Qué hubiera Claramente. pasado? Con esto termino la respuesta. Si el Instituto de Salud de UNASUR, que lamentablemente se acabó, hubiera podido estar al frente de esta pandemia. Manejó la pandemia del ébola, manejó la pandemia del chikungunya, manejó esas pandemias que teníamos una experiencia, hubiéramos podido fácilmente haber convocado a los ministros de salud en cuestión de horas para haber tenido una actitud común, para no tener cada cual que haber hecho, a ver cómo sobrevive en medio de esta pandemia. Entonces, yo sí creo que la integración con la industrialización y la investigación son las tres I's de una salida de largo plazo de la región. Doctor, nuestra universidad, por iniciativa de nuestro rector Franco Bartolacci, ha tomado un fuerte compromiso en materia de todo lo que significa política de género, ¿no? Y un compromiso que tenía que ver con que la universidad necesitaba hacerse eco de aquello que vivía en nuestra sociedad. Por eso, y como resulta lógico, muchas mujeres participan a través de las redes de esta charla y quisiera unas palabras suyas en torno al rol que le toca a todo lo que ha sido el despertar de las mujeres, al rol político, social y económico que le toca a las mujeres
en este escenario por venir? Bueno, primero felicitaciones porque tengan esas prioridades. Realmente el papel de la mujer es un papel que se ha venido desarrollando en los últimos años, como usted muy bien dice, pero lo curioso es que cada vez se ha desarrollado más el concepto de las obligaciones de la mujer y menos el de sus derechos. Mientras que el concepto de las obligaciones de la mujer sube por el ascensor, el reconocimiento de sus derechos sube por la escalera. Y eso hace que la mujer, siendo en este momento una mayoría social, porque podríamos decir que hoy día, aunque sea por un mínimo porcentaje, hay más mujeres que hombres, eh, ha venido evolucionando en el concepto de su posibilidad de asistir a la universidad, el reconocimiento de sus derechos como sus derechos civiles, en el derecho civil, la patria potestad, la guardia, inclusive la posibilidad de sus derechos políticos, aunque todavía la participación de la mujer en las decisiones políticas sigue siendo muy minoritaria respecto a otras regiones, no más del 20% en los escenarios donde se toman las decisiones políticas. Repito, en términos de reconocimiento social y de política social, la mujer no ha sido suficientemente bien tratada. Por eso tenemos el caso, por ejemplo, de las madres cabezas de familia, que en esta pandemia se ha visto la tragedia de madres que tienen que trabajar, estudiar con los hijos, responder por la familia y cuidarse de la amenaza de la pandemia. Como el 50% de las mujeres son madres cabezas de familia. O tenemos la situación igualmente trágica de mujeres que tienen el doble papel de ser mujeres trabajadoras de día, siguen siendo amas de casa por la noche, o bien porque sean cabeza de familia, o bien porque el rol cultural de la mujer sigue siendo el mismo rol tradicional. Entonces, una de las grandes brechas que hay que superar es la brecha de género. Y en eso la propuesta que nosotros desarrollamos en UNASUR y que la comparto con ustedes es que no necesitamos que haya un organismo dentro de la estructura administrativa del Estado que se encargue de la mujer como si fuera una cosa totalmente aparte de la sociedad. No, lo que necesitamos es un mecanismo transversal dentro de la administración para que el tema de género sea una preocupación prioritaria en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Desarrollo, en el Ministerio que maneja la política interior. Es decir, necesitamos abrir unos ejes transversales, como por ejemplo el eje del medio ambiente, el eje de los derechos humanos y por supuesto el tema de la inquietud de género. Pero sin duda, cualquier cosa que se haga en materia de discriminación positiva, de reconocer los derechos a la mujer como cuotas inicialmente para que después se vuelvan derechos dados libremente, pues es bienvenida. Todavía nos quedan 5 minutos de esta primera emisión. Le voy a pedir a nuestro rector que si puede hacer la última pregunta al doctor Samper y después cerramos esta misión. Sí, por supuesto. La verdad que es tan interesante la charla que podríamos estar muchas horas conversando. Me parece que abre muchos interrogantes y eso es interesante para pensar ese mundo que viene, pero hay un punto que era central en la agenda previa a la pandemia, lo sigue siendo hoy, probablemente cobre cada vez mayor centralidad, que tiene que ver con la cuestión ambiental. Usted lo señalaba que incluso la agenda de los jóvenes, que se han movilizado en muchos países incluso de la región, la cuestión ambiental ha cobrado una centralidad muy importante. Y señala a su vez que las 3 I, que significan ese desafío por venir, incluyen el proceso de industrialización. La pregunta casi obvia es cómo podemos avanzar hacia ese proceso de desarrollo, industrialización de la región, teniendo presente esa nueva agenda ambiental, que es una agenda global, pero que tiene su especificidad para nuestra región. ¿Cómo percibe que se lleva adelante ese proceso? Y yo, por mi parte, además de transmitirle la pregunta, le quiero hacer un gran agradecimiento por haber compartido esta primera emisión de UNR Global, con el honor
y el placer que significa poder hacerlo con una personalidad de su talla. Muchas gracias, rector. Lamentablemente debo confesar que uno de mis anhelos no realizados todavía ha sido el de ir a conocer a Rosario. Tengo en el corazón al negro Fontana Rosa, Por que supuesto. conocí, lo mío. Muchas veces me dijo que tenía que conocer Rosario. Así es que Y voy a aquí sacarle el lo compromiso, esperamos, rector, por de supuesto. que vamos a Aquí lo repetir esto esperamos. presencialmente. Pero mire, yo tengo un par de nietas adolescentes que en medio de esta pandemia he compartido con ellas inquietudes y preocupaciones. Eh, el- el- la preocupación de los jóvenes hoy día por el medio ambiente no solamente tiene que ver con el calentamiento global, que ya es un fenómeno que tenemos encima, sino con una cuestión filosófica de la protección de la vida. Cuando uno ve los osos transitando por las calles desiertas y los monos disfrutando los parques, esas imágenes que nos presentaron de las ballenas cerca de la ciudad de Cartagena, en Bogotá, y los delfines, uno dice, hombre, sí, realmente la generación nuestra no tiene derecho a dejarle un mundo tan desbaratado a los jóvenes. Y tenemos que diseñar una agenda de transición ecológica que vaya mucho más allá del simple conservacionismo, de conservar lo que todavía hemos dejado con vida, porque hemos acabado con todas las especies y las que no hemos acabado las hemos domesticado, que es un pecado casi tan grave como el haber matado a las que ya existían. Y esa transición ideológica, esa transición ecológica tiene que ver mucho con, 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 con las transformaciones que están, con los juegos que se están haciendo con la genética, son juegos peligrosos, tiene que ver con los alimentos transgénicos, tiene que ver con las energías renovables para reemplazar las energías fósiles que van a volver a tener una vigencia después de esta pandemia porque se ha caído el precio del petróleo y eso va a hacer que no se invierta en energías renovables, sino todo el mundo va a querer volver a los combustibles fósiles. Tiene que ver con reemplazar las proteínas animales por las proteínas vegetales. Si nos volvamos todos vegetarianos, tenemos que comenzar a presenciar, tiene que ver con la protección de los animales, en fin. Yo creo que tenemos que cambiar el chip porque de aquí tenemos que salir con una visión distinta del mundo y de nuestro papel en el mundo. Quiero por eso terminar con la reflexión final de mi exposición. El resultado de esto tan doloroso que hemos vivido y que todavía vamos a seguir viviendo por un tiempo, no puede ser que volvamos a lo mismo de donde salimos. Tenemos que volver a algo distinto, a una nueva normalidad. ¿Cuál es esa? Tenemos que trabajar entre todos y los felicito por esta convocatoria porque este tipo de diálogos va a ayudar a que por lo menos abramos las mentes para unas nuevas luces. No puede ser que el Doctor Campbell, concepto con el cual termine sea el de que cada cual haga lo que pueda. Reunámonos y doctor volvamos Campbell, a pensar como lo hicimos en nuestras casas. doctor, de aquí del control me dicen que aún nos quedan unos minutos y por eso no quisiera desperdiciar la oportunidad de hacer una pregunta casi predictiva de lo que se debate en este momento. También hay una cosa muy directa, se debate del futuro del capitalismo. Para algunos, en realidad, esto ha sido una señal de alarma muy seria de un cambio de orden, para otros no. ¿Cómo ve usted el futuro del sistema? Para cerrar con la última pregunta antes de despedirlo. No veo que sea un futuro promisorio, porque por supuesto que el concepto del capitalismo no se va a acabar dentro de un año, pero sí nos hemos dado cuenta de que este modelo no es el modelo que nos sirve a nosotros que ya estamos entregando armas, ni mucho menos a las personas que nos van a suceder. Tenemos que volver a darle significado a ciertos conceptos. No me defino como una persona progresista, pero eh, hay cosas
que seguimos repitiendo como unas especies de loras en que signifiquemos todo lo mismo. El concepto, por ejemplo, de libertad, el concepto de Estado, el concepto de mercado, el concepto de sociedad civil, el concepto de soberanía. Tenemos que resignificar todo, como decía Pablo Neruda, tenemos que volver a ponerle nombre a las cosas. Y yo veo que realmente el capitalismo no va bien. El hecho de que hoy día haya 10 personas que sean dueñas del mundo. Por lo menos esta pandemia nos sirvió para ver que necesitamos tener un Estado que vea por las necesidades de la gente, un Estado que pueda recoger los recursos y aplicarlos de una manera mucho más eficiente en términos sociales. Eh, También hay un actor al cual le tenemos que dar una importancia, la sociedad civil. Esto ya no es un problema entre Estado y mercado o capitalismo o socialismo, sino es un problema de cómo ponemos a convivir en un concepto de un Estado fuerte, interviniendo con una mano eh, que produzca inclusión social, un mercado que sirva para mandar señales, pero que no sea el dueño de la moral ni que lleve a los niveles de corrupción donde estamos, pero una sociedad civil que tiene que ser tenida en cuenta hacia adelante, como lo están pidiendo los jóvenes que hoy día en la primavera árabe están pidiendo cambios y en el caso de América Latina están haciendo un grito para decir las cosas no van bien, tenemos que cambiar, tenemos que hacer correctivos y ajustes. ¿Cuáles son? Eso debe ser el resultado de una reflexión colectiva. Y ojalá que este encierro, así como nos sirvió a nivel familiar para ajustar temas, para aproximarnos entre nosotros, para hacernos falta, para vivir en familia, para desprendernos y saber que no éramos invencibles, de que la felicidad no se compra en los supermercados, como dice Pepe Mujica, sino que tenemos cada quien que buscar dentro de nosotros mismos y en nuestras familias el camino, que también nos sirva para buscar colectivamente cuál es el camino y cuáles son las luces que nos van a iluminar hacia adelante. Muy bien, y para ir cerrando ya, le voy a dar la palabra a nuestro rector para que también se despida y vaya cerrando esta primera emisión. Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias, doctor. Primero quiero felicitar al área de internacionalización de nuestra universidad por esta iniciativa, a la Dirección de Comunicación Multimedial por hacerlo posible. Creo que era y es, como lo decíamos al principio, muy necesario hacer un aporte, sobre todo desde las universidades, para poder pensar ese mundo que viene, que claramente es un mundo distinto. Habrá que ver si mejor o peor, eso dependerá en buena medida del aporte que hagamos cada una y cada uno de nosotros, pero es un mundo distinto al que conocimos. Como decía el doctor recién, hay que volver a ponerle nombre a las cosas. Y ese es el aporte que pretende hacer este ciclo de UNR Global, que comienza con la verdad que una exposición extraordinaria. Quiero agradecerle mucho, doctor Samper. Dan ganas de poder quedarse horas conversando. Para nosotros es un enorme placer empezar este ciclo con una personalidad como la de usted. Y por supuesto que tomamos la posta y lo esperamos en la ciudad de Rosario cuando podamos recuperar la presencialidad y volver a encontrarnos, no ya a través de pantallas, sino para poder darnos abrazos presenciales. Lo esperamos en la ciudad para recorrer un poco la historia del negro Fontana Rosa, que es otro de los grandes motivos de orgullo de las y los rosarinos, pero también para poder seguir pensando junto a usted ese mundo que viene. Así que felicitaciones a nuestras áreas por el inicio de este ciclo. Pedro, como siempre, una gran iniciativa que creo que va a ser un aporte de nuestra universidad, no solo para la ciudad y la región, sino también para el mundo. También al equipo que, como siempre, lo hace posible con excelente calidad. Gracias, doctor, por su predisposición, por su compromiso, pero sobre todo por la calidad de la exposición, y los esperamos a todas y todos ya en el próximo encuentro, que va a ser ni más ni menos que con el expresidente de Brasil, Lula. Un abrazo. Muy bien, Muchas muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, te esperamos en Rosario, doctor Ernesto Samper. Muchísimas gracias. Le queremos agradecer para cerrar a todos aquellos que se conectaron con nuestra emisión. Lo vamos a invitar para nuestra segunda emisión. Quisiéramos repetir nuestro agradecimiento a Sequia TV, a UNAM Multimedia, a Abra TV, a Megafon de la Universidad de Lanús, a la Universidad de San Luis. Quisiéramos agradecer también al Centro de Estudios Canadiense, a la Universidad Progresa de Chile, por supuesto que a los amigos del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro, que trabajan también con nosotros en la logística de este dispositivo para reflexionar, y desde ya para cerrar a la Red Nacional Audiovisual Universitaria RENAU. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por sumarse a esta reflexión y a este diálogo. Seguimos esperando todos sus comentarios también y vamos a seguir con nuestra reflexión. Un gran abrazo a toda América Latina. Muchas gracias, doctor Samper. Muchas gracias, rector. Un abrazo. Gracias.